Hace poco más de un año, el Santo Padre Francisco, en el contexto de un premio que le fue otorgado, dio un discurso para el periodismo, para los periodistas, donde menciona 4 pecados o errores del periodismo, como él los llama. En este capítulo, a partir de una experiencia personal, vamos a analizar un poco este discurso para ver qué desafíos presenta. Quédate a verlo. Hola a todos, soy Sebastián Blanco y esto es Gatos por Liebre. El 26 de agosto del año 2023, el Santo Padre Francisco recibió el premio El Jornalismo, un premio hasta donde he podido leer de bastante prestigio en Europa, vinculado a la labor periodística. Hago referencia a este hecho, pues en las últimas semanas cierta prensa, ciertos periodistas y otras personas han hablado de mí, de mi historia con mucha ligereza. Artículos, videocolumnas y otras publicaciones han estado cargadas de mentiras, de calumnias y de afirmaciones bastante hostiles en referencia a mí. La mayoría de los autores de esta especie de campaña me conocen poco o nada y puedo dar fe de que no han hecho un esfuerzo por enterarse realmente de cómo sucedieron los hechos a los que se han referido. Todo esto, más allá de afectarme en lo personal, ha afectado a mi familia y personas cercanas, causándoles confusión y dolor. Este hecho personal, en el que no quiero detenerme en esta ocasión, me ha llevado a reflexionar en el poder que pueden tener uno para hablar bien o mal de otros y cómo esto puede afectar, mucho o poco, un proyecto de vida. Uno de los cuestionamientos que me vino es lo importante que es tener ciertos parámetros para no caer en la desinformación, que puede terminar dañando a otros. Siendo que hace poco he iniciado este espacio, donde ciertamente no tengo intención de dañar a nadie, pero sí de ir comentando ciertos temas y realidades que tal vez sean incómodos para otros, me ha venido bien plantearme esta alerta. Luego de ver cómo se ha desinformado, mentido y calumniado sobre mi persona, saco como algo positivo de toda esta experiencia la advertencia de yo no caer en estos vicios de la comunicación. Para ello, se hacen muy necesarios, como decía, parámetros que me ayuden a que lo que yo comunique sea ético y fundado en la verdad de los hechos. En ese sentido, es que el discurso que he mencionado del Papa Francisco ha sido muy iluminador. Voy a pasar a comentar algunos puntos de dicho discurso que me han ayudado mucho, aunque yo no soy periodista y creo que pueden ayudar a toda persona que esté involucrada en el ámbito de la comunicación en algún tipo de espacio público. Vamos entonces al discurso del Papa. Dice el Papa que la razón para aceptar dicho premio fue, cito, la urgencia de una comunicación constructiva que favorezca la cultura del encuentro y no la confrontación, la cultura de la paz y no de la guerra, la cultura de la apertura al otro y no del prejuicio. Hasta ahí la cita. Comunicación que construya, que favorezca el encuentro, la paz y la apertura al otro. 4 puntos muy relevantes y orientadores. Más adelante, el Papa presenta un deseo en su discurso que pienso constituye el fundamento de una comunicación con las características que he mencionado anteriormente. Dice el Papa, cito, que hoy, en una época en la que todo el mundo parece comentarlo todo, incluso al margen de los hechos, y a menudo incluso antes de informarse, redescubramos y volvamos a cultivar cada vez más el principio de realidad. La realidad es superior a la idea siempre. Hasta ahí la cita. El principio de realidad como fundamento de una comunicación auténtica que construye, que favorece el encuentro, la paz y la apertura al otro. Ese principio de realidad que el Papa nos recuerda implica aceptar que, como dice el Papa, la realidad es superior a la idea. Pienso que esto es muy importante y a veces cuesta mucho aceptarlo.
En el ser humano hay como una tendencia a acomodar la realidad a nuestras ideas y terminamos imponiendo nuestras ideas sobre la realidad. Este acomodar las cosas, a mi parecer, termina muchas veces alejándonos de la verdad de lo que pasó. ¿Por qué pasa esto? Creo que no en pocas ocasiones porque la realidad es difícil de aceptar, ya sea porque no nos conviene, ya sea porque es dura y dolorosa, o porque no se adapta a nuestra narrativa y por lo tanto no sirve para lograr ciertos fines. Dice el Papa que cuando uno no se rige por ese principio de realidad, cae en la desinformación. La desinformación, dice Francisco, cito, es uno de los pecados del periodismo, de los 4 que hay. La desinformación, cuando el periodismo no informa o informa mal. La calumnia. La difamación, que es diferente a la calumnia pero también destruye. Y cuarto, es la coprofilia, es decir, el amor al escándalo, a la inmundicia, el escándalo vende, nos dice el Papa. Hasta ahí la cita. Un par de apuntes sobre estos pecados del periodismo. El primer pecado o error, como lo llama Francisco, en este primer pecado es interesante ver que no solo se trata de informar de manera errada, sino también de no informar la verdad, que el otro tiene derecho a saber. Es decir, implica una manipulación de la información. El segundo, que es la calumnia, es atribuirle un delito falsamente a una persona. Como dice el Papa, la difamación, que es el tercero, aunque no es un delito atribuido, afirma información falsa sobre el otro, que igualmente le destruye la buena fama. La coprofilia, propiamente, es el placer por el excremento. En el ámbito del periodismo, dice el Papa, implica un amor, un placer por el escándalo, pero un escándalo inmundo, sucio. Hay cierta perversión en aquellos que encuentran placer en comunicar algo que genere escándalo. Son estos 4 parámetros muy claros y directos que ciertamente previenen de caer en una mala comunicación. Son parámetros que todo aquel que comunica, y me incluyo, puede usar para hacer una especie de revisión, una especie de examen de conciencia y entrar a ver y valorar las motivaciones de fondo y los fines que perseguimos cuando comunicamos. Remarco otras ideas importantes del discurso del Santo Padre. Dice el Papa que para prevenir caer en estos 4 errores, cito, es necesario difundir una cultura del encuentro, una cultura del diálogo, una cultura de la escucha al otro y de sus razones. Y plantea junto a ello una preocupación que pienso que está muy presente hoy. Por lo menos lo he sentido en primera persona. No solo en el tipo de lenguaje usado por cierta prensa, sino incluso en su metalenguaje. Dice Francisco, cito, me preocupan, por ejemplo, las manipulaciones de quienes propagan interesadamente noticias falsas para dirigir la opinión pública. Por favor, dice el Papa, no cedamos a la lógica de la oposición. No nos dejemos influir por el lenguaje del odio. Hasta ahí la cita. Ya hacia el final de su discurso, el Santo Padre pide ayuda al periodismo. Cito, por eso me atrevo a pediros ayuda a vosotros, maestros del periodismo. Ayudadme a contar este juicio como lo que realmente es, dejando atrás la lógica de los eslóganes y las historias precocinadas. No, la realidad. Alguien dijo una vez, la única verdad es la realidad. Sí, la realidad. Todos nos beneficiaremos de ella y estoy seguro, esto también es periodismo. Hasta ahí la cita. Pienso que acá el Papa da la clave. La verdad es la realidad y ante esto creo que hay que ser conscientes de que la verdad, realidad, a veces incomoda. No va a ser bien aceptada, pero no por ello podemos dejar de comunicarla. Ciertamente buscando siempre una comunicación constructiva que favorezca la cultura del encuentro y no de la confrontación, la cultura de la paz y no de la guerra, la cultura de la apertura al otro y no del prejuicio, como nos ha dicho el Papa. Hasta aquí por hoy. Recuerda suscribirte al canal, dar me gusta y compartir el episodio. Para los que quieran leer el discurso completo del Santo Padre,
Les dejo el enlace en la caja de este video. Hasta pronto.